trompetista de nuestra Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, también conductora de este programa. ¿Cómo estás, Marce? Qué placer que puedas estar con nosotros aquí en esta conversación. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación y no, muy bien acá. Qué bueno. Bueno, partir desde el inicio. A mí me gustaría, Marce, que partamos analizando cómo fue tu primera conexión a los 11 años en la Escuela Experimental de Música de La Serena con la música. Sí, ¿Recuerdas? bueno, ¿Tienes algunas escenas que recuerdes de ese momento o de esos momentos allá? sí, no, mira, esto fue bien simpático, digamos, anecdótico, porque toda la gente me pregunta cómo llegaste al fagot, porque lo encuentran tan raro, qué sé Eso. yo, no es un instrumento como tan Muy común. conocido. Imagínate yo, a la edad que yo tengo todavía, tengo que explicarle a la gente qué es un fagot. O sea, ya primero tengo que explicar cuál es mi profesión, que ya la encuentran rara, Claro. y más encima el instrumento que toco. Pero claro, yo entré a la escuela de música a los 11 años en la ciudad de La Serena, porque mi papá principalmente era muy fanático de la música clásica. Él desde niño le gustó, armaba sus orquestas solo con sus vecinos del barrio, qué sé yo, de cabros chicos, y él venía de un estrato económico, social muy bajo, entonces nunca tuvo oportunidad de nada, pero a él le gustaba. Incluso cuando estaba en el liceo, mi abuela le daba sus poquitas chauchas que podía para la micro y mi papi se iba a pie. Caminaba 20 cuadras para juntar la platita para comprarse un disco, un long play de música clásica. Entonces, ese fue toda siempre su fijación, digamos. Y cuando viviendo en La Serena se dio cuenta seguramente que existía esta escuela, no, pero nos preguntaron, no, metieron a mí y a mi hermano así obligados, nos preguntaron si nos gustaría, nosotros dijimos, ya, bueno, será entretenido. Entro en la escuela, nos hicieron una pequeña prueba, qué sé yo, de si tienes algunas habilidades, obviamente, rítmicas, melódicas, qué sé yo, percutir. Y luego, digamos, pasa como toda esta primera semana y al colegio y alguien me pregunta, me dice, ¿tú ya te inscribiste en algún instrumento? Y yo ¿Ya? dice, oh, había que inscribir. Así como, no sé, igual yo era chica, po. ¿Y ahí qué te Si como te cuento? digo, yo tenía 11 años, mi hermano tenía 10. Claro. Claro, o sea, así es que de repente ya al final de esa semana nos hacen una reunión en la sala de ensayo, en sala de ensayo a todos los niños que no teníamos instrumentos todavía, porque yo empecé a golpear puertas Claro. cuando me dijeron eso y fui a la flauta traversa, fui al oboe, fui qué sé yo hasta el cello y todos me dijeron que no tenían vacante, que no, que no. Entonces en esta reunión final ahí nos pues, empezamos a inscribir en los instrumentos, estaban todos los profesores que aún le quedaban vacantes. Así que, bueno, de ahí llega el fagot y más encima tampoco lo elegí, porque como quedamos 5 personas al final, 5 niños que no nos inscribimos en nada, porque como que nada nos tincaba, y al final nos miran y dicen, ustedes 5 van a tocar fagot. Esa es la ¿Quiénes no profesora y sabían? vamos a la sala con ella. Y no lo Mira, debes haber reconocido en un principio, ¿sí? yo sabía perfecto cómo sonaba un fagot, Ya, eso sí lo tenía claro. ya, Nunca lo había visto, ya. físicamente no sabía cómo era. Lo que pasa es que en mi casa, mi papá nos había comprado, cuando nosotros éramos muy niños, cuando vivíamos en Santiago todavía, un disco que yo se lo recomiendo a la gente que lo busque si le interesa que sus hijos, sobre todo pequeños, tengan como una aproximación a lo que es la música. El disco se llama, o sea, el disco se llama Piccolo Saxo y Compañía. Y es un cuento que va relatando la formación de una orquesta sinfónica. Entonces van los instrumentos por familias, qué sé yo. Y yo me lo sabía, a esa edad, a los 11 años, yo ese disco me lo sabía de memoria, lo había escuchado toda mi vida. Sabía perfecto cómo sonaba el abuelo Fagot, Mira, pero Marce, nunca lo había visto. Y cuando la profesora lo empieza a armar, era más alto que yo. Y yo dije, yo miré así y dije, chuta, ¿qué es esto? ¿cómo lo voy a hacer? Y así llegué al Fagot. Y ahí comenzó esa conexión. Sí. ¿Y cómo es que decides dedicarte ya de manera profesional? Volver a Santiago, tu lugar de nacimiento. Decides de La Serena volver a Santiago y comenzar ya profesionalmente a estudiar. Primero en la Universidad de Chile, luego en la Universidad Católica. Claro, sí, lo que pasa es que yo cuando ya me vi en cuarto medio, eh,
tampoco era como la alumna súper brillante así de colegio. No era mala, pero tampoco era tan buena. Y dije, ¿qué estudio? Me gustaban, tenía alguna tendencia, me gustaba haber sido asistente social, por ejemplo, que trabajo social ahora. Yo habría amado haber sido bibliotecaria. Y yo encontraba que eso era maravilloso. La bibliotecaria del colegio, yo la miraba y tú ibas y le preguntabas por algo y ella sabía en qué libro estaba eso que tú le estabas preguntando. Yo eso lo encontraba maravilloso, porque ahí siempre me gustó mucho leer. Pero di la prueba de actitud académica en esos años, pero yo ya había decidido en realidad por ahí, por octubre, de cuando yo estaba en cuarto medio, dije no, yo me voy con la música, definitivamente. Porque me gustaba, porque lo hacía bien, ¿me entiendes? Y sabía que yo tenía el apoyo de mi papá a lo que fuera. Había una conexión con tu papá también, una conexión familiar con la música, una conexión también de la historia. ¿Y cómo fue esa experiencia en la Universidad de Chile, luego en la Universidad Católica? ¿Cómo viviste la vida universitaria? Mira, bien, igual el primer año llegué a vivir con una de mis abuelas y del segundo año hacia adelante, que ya llegó mi hermano, que venía un año después que yo, a estudiar la misma carrera, ya empezamos a vivir en departamentos o en pensiones, qué sé yo. Entonces, ese lado es como difícil, es bastante difícil, digamos, el tema de las pensiones, las distancias, que uno a veces no siempre logra arrendar algo que te quede cerca a la U. La Chile era difícil porque la Facultad de Arte está en pleno centro, entonces vivir en pleno centro es muy caro. Entonces siempre tenías que irte a vivir a lugares más lejanos, qué sé yo, y después la Católica igual, el barrio que circundaba el Campus Oriente, donde está el Instituto de Música también. Entonces había mucho que caminar, de repente los fines de semana a veces uno pasaba hambre, te pasaba frío, porque yo vivía en la universidad prácticamente, dependía del casino de la universidad, qué sé yo. Me acuerdo muy perfecto que estaba en la Católica un año, no me acuerdo qué año fue, que hubo un aluvión súper grande en Santiago, que fue así, pero caótico y quedó, pero sí ya, toda la zona oriente de la ciudad quedó así hecha pebre. Y como el campo oriente de la Católica estaba en el sector oriente de la ciudad, Ñuñoa, digamos, colindando con La Reina, no había agua. Y al no haber agua cerraron la universidad porque no podía haber baños ni casino. Y yo me tuve que ir a La Serena porque ¿qué hacía? Si yo vivía prácticamente en la universidad, dependía totalmente de la U para todo. Y además que la carrera de intérprete es una carrera muy larga, porque tú tienes un nivel básico y después un nivel universitario. Entonces yo llegué a los 17 años a Santiago, a la Chile, a hacer el nivel básico, y estuve 2 años ahí, y cuando iba a pasar a la universidad, al nivel universitario, digamos, en la Facultad de Arte, decidí cambiarme de universidad. Llegué a la Católica y allá me hicieron hacer un año más básico. Entonces ya se me alargó 3 años el periodo básico y de ahí recién los 5 años universitarios. Finalmente fueron 8 años de carrera. ¿En qué momento, en qué momento comienza tu camino como madre? Ay, a ver, yo me casé a los 24 años y a los 27 años tuve a mi primer hijo. Sí. En este momento él tiene 27 años, así que saca la cuenta la edad que tengo. Fue divertido cuando él cumplió 27 años. Este año le dije, hijo, tú estás cumpliendo 27 y yo a esa edad te tuve. Mira. Y sí, ahí tuve mi hijo. Yo ya estaba trabajando. Yo empecé a trabajar antes de terminar la carrera, en realidad. Como 2 años antes de terminar de egresar, digamos, de la carrera, yo encontré trabajo en la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, en la USACH. Concursé allá, gané el puesto y ahí trabajé mucho tiempo. Entonces, mientras yo trabajaba ahí, terminé de estudiar, después me casé, después nació mi hijo, y ahí estuve 14 años, hasta que, y antes de eso, bueno, yo me separé del papá de mi hijo y estuve como 6 años sola con él. Después me emparejé de nuevo y volví a tener otro hijo, claro, en Santiago. Marcela, yo también quería saber,
de Santiago, de toda la experiencia, de tu vida como madre, como música, ¿cómo aterrizas en nuestra región del Biobío? Mira, la verdad es que yo hacía rato que quería salir de Santiago. Ya, Me tenía aburrida. Yo ya empezando mi vida a muchos de les pasa. casada, claro, la etapa, digamos, de casada con hijo, y después separada, igual con hijos, siempre vivía en el centro de la ciudad. Claro, Y ya la verdad es que me tenía hasta acá. Yo soy santiaguina y la verdad que no le tengo mucho amor a mi ciudad natal, para claro. nada. Entonces, no me gustaba vivir ahí. Y cuando ya nació mi segundo hijo, que alcanzamos a vivir allá él alcanzó a vivir 2 años en Santiago solamente, porque, sabes que se enfermaba mucho. Y todos los meses yo tenía al niño con bronquitis y todos los meses tomaba antibióticos y yo decía, Dios mío, esto no puede seguir así. Y yo hacía rato que miraba la orquesta de Concepción. Había venido para acá. La primera vez que vine a hacer un reemplazo de una semana fue cuando mi hijo mayor tenía 4 meses. Y yo me vine para acá una semana, claro, mi mami que vivía en La Serena viajó a Santiago para A quedarse con la cuidarlo, guagua, claro. claro, y yo me vine una semana para acá. Y así me sacaba la leche y la tenía que botar, ¿no? Qué terrible, porque no tenía la guagua acá. Y después, eh, cuando mi hijo mayor tenía unos 8 años, también vine a hacer un reemplazo acá por 15 días. Ya, Entonces, yo ya había venido, ya conocía la orquesta, y yo lo que quería era salir de Santiago, en realidad. Entonces, a mi colega acá, a la Patricia, yo cada vez que ella iba para Santiago me la encontraba y le decía, ya, pues Pati, yo quiero irme para Conce. Paciencia, me decía paciencia, si de repente se puede hacer el cupo, qué sé yo, en fin. Hasta que un día me llama por teléfono y me dice, Marcelo, se va el segundo fagot de la orquesta y va a haber concurso. Y yo uy, así, excelente. bien. Sí, así es que lo conversé con mi pareja y le dije, mira, está esta posibilidad, el sueldo es tanto, estas son las condiciones, digamos, de trabajo, ¿me presento o no me presento? Porque no, tenía que hablarlo con él, digamos. Porque él además también tenía hijos mayores de su matrimonio anterior que vivían en Santiago. Entonces dije, esto va a significar irnos a vivir a otra ciudad, probablemente tú ya no vas a ver a tus hijos fin de semana Claro. por medio, y todo lo que esto significa. Y él tenía que pedir traslado a su trabajo, porque trabajaba en el servicio público, etcétera. Era todo un tema, o sea, no era yo nomás que me viniera, Claro. ¿entiendes? Así es que me dijo, sacamos las cuentas, dijimos ya, lo hacemos, yo me inscribí, me estudié, vine, concursé, gané el concurso. Y yo me acuerdo que vine a concursar un 16 de abril del 2004 y empecé a trabajar acá el 3 de mayo del 2004. Ya. ¿Cómo fue tu Y me experiencia de llegar a nuestra región y el poder empezar a desarrollarte en esta orquesta de la Universidad de Concepción? Mira, yo estaba bien contenta porque, como te decía antes, yo estuve 14 años trabajando en Santiago, pero en una orquesta clásica. Una orquesta clásica tiene un promedio de 32 integrantes. Tiene todos los músicos de la cuerda, pero los vientos donde se achica un poco la cosa, o sea, las maderas van por dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagot, Claro. dos cornos, dos trompetas y un percusionista, un timbalista. Entonces, es una orquesta promedio de 32 personas. Por tanto, el repertorio que tú puedes abordar también es más limitado. Claro. No puedes tocar, qué sé yo, Tchaikovsky, por ejemplo. O sea, hay que contratar extras. De hecho, nosotros Claro. con la USACH hacíamos harta ópera. Tocábamos harta ópera, pero siempre con mucho refuerzo. Y los refuerzos hay que pagarlos, por supuesto. Necesitan los trombones, la tuba, más percusión, etcétera. Entonces eso a mí me entusiasmaba de venirme a Concepción, porque ya era una orquesta, si bien es cierto, es una orquesta sinfónica pequeña en cuanto al número de personas, pero ya tenía 50 y tantas personas con las que tú puedes abordar un repertorio más amplio y obras más interesantes artísticamente para uno. Claro. Así que yo me vine feliz para acá. Sí, Marce, hablando yo de gustos musicales, así como entre Santiago. paréntesis,
¿Es verdad que de tus ritmos favoritos es la salsa y el merengue? Ay, me encanta, sí. ¿En serio? Sí, 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 además que me gusta mucho bailar. Me Mm. gusta mucho bailar. Entonces, yo en Santiago era, pero habitué de la salsoteca. Y ¿Verdad? tenía varios amigos, fíjate, tenía varios amigos que eran parejas de baile. No eran parejas, digamos, sentimentales mías, sino que eran parejas de baile. Claro. Y los fines de semana que mi hijo se iba con su papá, que yo quedaba libre, ya decía yo, ahora viene. Y así que las ¿Qué conexiones canción es tu telefónicas, favorita? vamos, listo. ¿Qué canción es tu favorita? Ay, chuta. De la Es que de han ido variando con el tiempo, dependiendo de los distintos grupos que escucho. O sea, te podría hablar más, no sé, me gusta mucho Rubén Blades, ponte tú. De los grupos que conozco ahora, me gusta mucho Guaco, que es un grupo venezolano, una banda de salsa venezolana muy buena. Me gusta harto el merengue también. Juan Luis Guerra, que es como uno de los expositores. más reconocidos Claro. del género. Sí, Y Marce, yo también quería preguntarte, ¿cómo es que surge este programa, Féminas Sinfónicas? ¿Cómo surge la propuesta? Eh, cómo lo han sentido también hoy día? Ser un medio de comunicación también. Poder hablar de música, poder conducir un programa de la Universidad de Concepción que tiene que ver con esto. Y este título sí. tan potente, Mira, Las Féminas Sinfónicas. oye, sí, el título, porque para ponerle nombre al programa nos demoramos ¿En su serio? poco, digamos, porque sí, claro, porque todas opinábamos de algunos, y aquí y allá, y Julio Gaete, que es nuestro jefe de comunicaciones y como el productor, digamos, del programa, nos hacía algo, no sé, afiches y todo, nos mostraba nosotros, no, ese no, ya sí, ese puede ser, pero no. Y finalmente quien le puso el título fue Carmen María Burmeister, ella fue la que dijo Fémina Sinfónica, Me y tú encanta. dijimos, oh, este Está también. buenísimo. Este, cierto, este proyecto nace, digamos, con la administración que tenemos ahora, Mario Cabrera a la cabeza. Saludos a Eh, todo el equipo de Corcudec, por favor. Siempre, Exacto. siempre valorar todo el trabajo que realizan, que es pero impresionante. Sí, sí, ellos lo han hecho súper bien con nosotros. Mario Cabrera, Rodrigo Alarcón, Julio Gaete y ahora Verónica Larrañaga también, que es parte importante del equipo. Eh, Ellos llegaron como entre mayo y junio del 2018 a tomar, digamos, la gerencia de la Corcudec. Y aproximadamente por ahí, por octubre, tiene que haber sido, finales de octubre, que nos proponen esta idea. Ya. Mira, ¿a cuál de los se le ocurrió de ellos? No sé, nunca lo he preguntado en realidad si fue a Mario Cabrera o a Julio Gaete, pero por ahí salió la cosa. En el fondo, claro, tuve una reunión con ellos y lo que nos plantean es que por todo este movimiento ya a nivel mundial que hay de visibilizar a la mujer Ajá. en todos los aspectos, ellos creyeron que era importante, digamos, hacer que la Corcudec, en el fondo también representando a la Universidad de Concepción, tuviera esto también, digamos, de impulsar, y sobre todo las mujeres músicos, que por lo general somos minoría en las orquestas, y, y la profesión nuestra que no es tan conocida. Claro, ¿Te fijas? O sea, todavía hay gente que a nosotros nos pregunta si trabajamos en esto o si es un hobby, claro. o tú le dices, sí, yo soy músico, trabajo en la orquesta, ¡ay, qué bonito! Pero ¿y en qué trabajas? Porque creen que uno va así que claro, no, yo ahí trabajo. Claro, ¿Y si te pagan? ¿Y les pagan por eso? Oye, yo estudié en la universidad, tengo un título claro. de intérprete. La cosa es que a nosotros nos pareció súper interesante. Oh, pero por supuesto, qué sé yo, era una reunión con todas las mujeres de la orquesta. Después de esa reunión hubo algunas que dijeron derechamente ahí, ¿sabe qué? Muy interesante, pero nosotros no vamos a participar, no nos interesa. Ya, perfecto. Entonces quedamos un grupo, no me acuerdo cuántas éramos, 10 creo. Y, y ya, y después tuvimos otra reunión. Entonces, nosotros antes de esa reunión nos pusimos de acuerdo y dijimos ya, porque tú ya estábamos en noviembre.
ya sabes que nos interesa mucho este proyecto, pensamos nosotros hablar con Julio, decirle esto, es muy interesante, qué sé yo, entonces nosotros queríamos proponer que en enero 2019, en el fondo partiéramos como una marcha blanca para así después en marzo ya partir así con todo, qué sé yo, ya o menos cachando de qué se trataba todo. Ese era nuestro discurso, nos pusimos de acuerdo, perfecto, llegaba a la reunión, llega Julio, se sienta. Y nosotros le planteamos esto, y Julio nos quedó mirando y dijo, oye, pero si empiezan a grabar en 2 semanas más. No, ¿cómo fue esta preparación? ¿Cómo fue esta preparación y ese shock de decir, vamos en 2 semanas? Atroz, a todos se nos apretó la guata, pero horrible. Entonces, ¿pero cómo? Si aquí nadie sabe nada de radio, jamás hemos estado, algunas habían estado invitadas. ¿Y cómo fue el primer programa, Marcela? El primer programa. Uy, de muchos nervios. Más encima que en esa reunión que te cuento, yo quedé justamente sentada al lado de Julio. Mientras todas decían, hablaban entre todas, no, que aquí, que allá, que la cuestión, Julio me mira y me dice, oye, me dice, ¿no te tinca a ti ser la conductora? Y yo, ¿qué? Es que me dijo que tienes como la voz, me dijo, y eres como pausada para hablar. Efectivo. Y yo, ya bueno, ya le dije. Después estaba tan arrepentido, porque le dije que sí. Pero ya bueno, ya. Y llegamos ese primer día a la radio, 4 me acuerdo, grabamos ese programa. Estaba Pamela Astorga, Marcela Cherezo, Carmen María Burmeister y yo. Con la pauta que yo prácticamente me aprendí de memoria, ahora ya casi ni la miro, pero en ese tiempo mi memoria me la aprendí, y llegamos allá al estudio de la radio, qué sé yo, ya los audífonos, el micrófono, todo, y me dicen, ya va a haber una luz arriba, qué sé yo, que se prende cuando estamos grabando y todo. Ya, perfecto. En fin, prende la luz y yo digo, buenas tardes. Y me quedé así. No. Ya, y cortaron, ya no. Respiré, y así yo puedo, y yo dije que podía y lo voy a hacer. Ya le dije, Felipe Hinojosa estaba ahí atrás en los controles. Nervio. Digo, Felipito, vamos nomás. Así que prende la luz de nuevo y dije, buenas tardes, queridos auditores, estamos en el programa. Y me largué, oye, pero como si lo hubiese hecho toda la vida. Fue una cosa muy curiosa. Sí. ¿Qué es lo que más destacas de día estar en un medio de comunicación de la Universidad de Concepción y de hacer un programa que en el fondo también se enfoque mucho en el tema de género y de la música y de la cultura? Sí, yo creo que eso es como el principal aporte que nosotras sentimos, esperamos que así sea, que nosotras sentimos que estamos haciendo con el programa. Porque en realidad el programa al comienzo partió como nosotras visibilizando un poco la mujer músico y la vida de orquesta, digamos, lo que es ser un músico. Lo que pasa tras bambalinas, ¿me entiendes? En los ensayos, qué función cumple el director, que es una pregunta que a ti te hacen como músico toda la vida. Oye, pero ¿para qué está el gallo? ¿Qué está haciendo ahí? Oye, sí, es súper importante. ¿Te fijas? Entonces, visibilizando todo esto, lo que era la vida del músico. Y después empezamos a entrevistar a los directores que estaban de turno en la semana, el director o algún solista, o alguna, de repente, autoridad universitaria. Y de poco, sin darnos cuenta, empezamos a ver el tema un poco más femenino. Y a invitar a gente, mujeres, del ámbito académico de la universidad o del ambiente artístico, digamos, que tenían cosas que decir, cosas que contar, principalmente visibilizarlas. Y así estuvimos todo el 2019, y cuando llega la pandemia, que nos tuvimos que ir a la casa, a nosotros se nos abrió una puerta, pero gigante con esto. Por supuesto. Totalmente. Se abre la puerta virtual hacia otros lugares también, po. Por supuesto, otros países, otras ciudades del mismo país, y entonces ahí de lleno nos tiramos a principalmente entrevistar mujeres, que tienen que ver en los ambientes artísticos de todo tipo, o sea, hemos tenido, no sé, ¿cómo se llama? Invitadas del ambiente artístico popular, digamos, cantantes, no sé, Denis Malebrán,
Cecilia Chenique, Andrea Teresa, qué sé yo, a Alejandra Valle entrevistamos también porque ella estudió canto y es Canta cantante. muy bien la Ale Valle. Claro. Y también gente del ámbito universitario hemos seguido con eso. Imagínate, hace un par de semanas atrás entrevistamos a la Seremi de Ciencia. Marce, hagamos la invitación al tiro para que la gente la sintonice. Sí, por favor, escúchenos, porque los programas son muy entretenidos. ¿Estamos en qué horarios? Estamos el día sábado a las 15 horas y el domingo a las 10 de la mañana una retransmisión en la radio de la Universidad de Concepción, el 95.1, y también en el canal online de la radio. Y además aparecemos, ya si nos quieren ver los rostros, las plataformas digitales de Corcudec, Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Entonces ahí estamos apareciendo e incluso las plataformas digitales también empiezan a transmitir en conjunto con la radio el día sábado. Así que ahí nos pueden, si se perdieron programas, vayan a YouTube y ahí están todos los programas de las féminas. Ojalá esta conversación sea un punto suspensivo porque para mí realmente es muy grato el poder conversar contigo, conversar con ustedes. Saber lo que está pasando hoy día con la orquesta, saber el futuro que se viene para la Fémina Sinfónica son cosas que son parte de nuestro canal, son parte de nuestra Universidad de Concepción, así que agradecerte de sobremanera esta conversación, Marcela, de verdad un gusto haber conversado contigo y haber conocido en profundidad parte de tu historia. Muchas gracias, y gracias por la invitación, de todas maneras, siempre dispuesta a conversar y sobre todo para TVU. Gracias, muchas gracias, que te vaya muy bien en todo este camino que sigues recorriendo. Saludo a todo el equipo de Corcudec, de la orquesta y de Féminas Sinfónicas. De esta manera, junto con nuestra querida invitada, nosotros ya comenzamos a despedirnos, dejándote la invitación para que claramente sigas en la programación de TVU y revisar también nuestro contenido en el www.tvu.cl. Y ya regresamos acá en Me Quedo en Casa, como siempre haciendo la invitación, por supuesto, para que nos sigan a través de las plataformas digitales. Ahí en tvu.cl pueden revisar, por supuesto, las entrevistas, la que realizó hace instante nuestra compañera Constanza Sarkis, con lo que tiene que ver con Féminas Sinfónicas. Y ahora queremos ponernos un poquito más rockeros, metaleros y viendo ahí bien qué estilo, junto a Nacho Mora, quien es vocalista y guitarrista de Polvos. ¿Cómo estás, Nacho? Gracias por acompañarnos. Hola, bien, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, y aquí atenta también a lo que están realizando ustedes como banda, lo que ha significado, por supuesto, en medio de esta crisis sanitaria. Y ustedes, entre comillas, nuevitos desde el 2017, pero gran parte también viviendo en pandemia. ¿Cómo ha significado eso para ustedes en general como músicos y también en materia personal? Sí, bueno, para la banda en general... la pandemia fue como una especie de freno de mano cuando íbamos a una velocidad súper rápido. Ya habíamos grabado nuestro primer disco, lo estábamos recién empezado a presentar, habíamos pasado ya por todo rápidamente, pero igual todos tenemos como harto carrete dentro de bandas anteriores, o sea, todos estamos ligados 20, 25 años a la música. Entonces se nos hizo fácil esa primera etapa del proceso de una banda, que es como empezar a juntarse, a agarrar groove, buscar lugares para ensayar, encontrar la química, encontrar los instrumentos. Eso nos hizo súper rápido. Así que íbamos súper rápido y en el 2019 ya estábamos con un disco listo y bueno, lo alcanzamos a presentar en Santiago, en el Bar de René, con los mismos Icarus que íbamos a tocar ahora, curiosamente, mira. Y bueno, eso fue como el 12-13 de octubre del 2019 y después vino el estallido social y no se pudo tocar más, ¿no? Así que el disco no lo hemos prácticamente tocado en vivo. Ha sido complejo, claro, estallido social, lo que significó eso en general para la bohemia y luego la pandemia. Claro, porque el estallido social empezaron, bueno, en primer lugar, muchas de todas las protestas eran en lugares cercanos a donde eran los lugares donde más se desarrollaba la cultura en Concepción, y amigos me cuentan que en Santiago lo mismo. Entonces, bueno, los locales primero se vieron obligados a cerrar y después ya venían todo el tema de los temas de los estados de excepción que no pararon más, pues, desde octubre del 2019 hasta septiembre ahora, que pararon. Entonces, todos los locales del mundo de la música, particularmente el rock, en general casi todos, diría yo, es más bien bohemia. Entonces, estando en un país, en un estado de excepción, es poco lo que se puede desarrollar la música, y más después con la pandemia, menos aún, donde ya están todos los inconvenientes de incluso ya juntarnos físicamente.
Claro, nosotros también por eso damos visibilidad en este programa, Nacho, a lo que ha significado para el mundo artístico. Fueron los primeros en verse afectados y, como tú señalabas, desde el estallido social, y han sido los últimos también en ir retomando ciertas actividades. Bueno, ustedes tenían programado un show para hoy mismo viernes y debido a todo lo que está ocurriendo con la crisis sanitaria en nuestra zona, lo deben posponer. ¿Cómo significa eso también para ustedes? Estas ciertas libertades que estábamos teniendo, ahora volvemos a retroceder de fase, principalmente acá en el Gran Concepción. ¿Cómo se ve afectado también para el mundo artístico? Ustedes también, que pertenecen a otras bandas, que van conversando y están inmersos en el mundo musical acá penquista, ¿qué es lo que se comenta ahí entre los ensayos y la visibilidad que necesitan también las bandas para poder ir surgiendo, y esa conexión y esa mística rica que se echa de menos y que uno echa de menos también como espectador en las presentaciones en vivo? Claro, sí, pues. Bueno, lo ideal sería poder volver pronto a tocar como se tocaba antes, con toda la gente, y no ahora que era todo un poco más ordenado, con aforo y todo, pero la cosa estaba funcionando bien. Yo fui a algunos shows aquí en Concepción de algunas bandas y la cosa funcionaba bien. Generalmente en Casa de Salud donde íbamos a tocar, o en algunos otros lugares que he ido, el Estudio Lufú también se hacen tocatas, generalmente se respetan muy bien el tema de los aforos y todo eso. Lamentablemente nos tocó justo nuestra fecha en una época en que realmente estamos en un rebrote, entonces es como lógico que en cualquiera de los lugares vayan a empezar a pasar este tipo de cosas, porque la situación sanitaria en Conce desde julio hasta, te diría, mediados, fines de octubre incluso, está relativamente bien, pero ahora en las últimas 2 semanas se nota que estamos en un rebrote, hay mucha gente que se está contagiando, y justo nos tocó la mala suerte que la fecha estaba ahí. Entonces, claro, hubieron unos casos dentro del local, y claro, lo importante acá es la seguridad de todos, más que una fecha. Esta fecha se puede reagendar, pero lo importante es la seguridad de todos, que puedan cumplir bien su cuarentena, las personas que de ahí en el local que la puedan estar haciendo, o quienes están enfermos, y bueno, y se reprogramará para más adelante, ¿no? Pues ahora, lo mismo lo conversamos nosotros con los cabros ahí de la banda, y es una cuestión que lo habíamos analizado quizás hasta un poco antes, o sea, era algo que... Claro, que podía pasar. Que pensábamos que podía pasar, y creemos que, bueno, como músicos por una estamos contentos de que ya se estén empezando nuevamente a abrir las puertas de lugares para poder tocar y todo eso, porque eso ciertamente es lo que te llena el alma como músico. O sea, si no podéis compartir con la gente, no tiene mucho sentido esto. Y lo segundo es que, claro, hay que ahí estar también con las expectativas hasta ahí. O sea, si uno tiene una fecha, tiene que tener claro que posiblemente pueda haber algún problema o se pueda bajar para no hacerse expectativas tan altas. Imagínate, nosotros no tocamos hace 2 años, y no porque no queríamos, sino que porque no hemos podido, y ahora teníamos una fecha a la vuelta de la mano, más encima con los... Uy, ahí te muteaste. Estamos ahí con los temas técnicos típicos del Zoom. Ahora sí que sí. Sí, claro, que era una fecha para nosotros ícono, que no tocábamos hace 2 años, estábamos a puertas de hacerla, era aparte con los Ícaros, que son unos amigos de nosotros, con los que tocamos también una banda de larga trayectoria, que son de Punta Arenas, y están radicados en Santiago. Entonces, claro, una lata, pero hay que hacerse esa expectativa. Hoy día las cosas están inestables y pueden ocurrir este tipo de cosas. Hay que estar atento, por supuesto, a esos cambios, pero aún así vamos a tener novedades para las próximas semanas, además presentaciones. Ya vamos a entregar esos detalles, Nacho, para, por supuesto, que estén atentos también a sus redes sociales, lo que ha significado también eso, las plataformas digitales, bueno, lo que significa Spotify, lo que significa Instagram, Facebook, y bueno, y todo lo que hemos estado ya más inmersos que nunca a través de lo virtual, pero mezclado también con lo nostálgico y retomar las prácticas antiguas como el vinilo. Cuéntanos ahí también respecto a el álbum en formato vinilo que pretenden sacar y cómo significó también esta alianza ahí desde las Europas sí, con Alemania. Sí, mira, fue bastante, te diría... inesperado, por decirlo de alguna manera. Igual hicimos, creo, lo que teníamos que hacer, porque sabíamos que teníamos un disco bueno, más encima estaba cantado en inglés, estaba con un nivel de producción súper bueno. Logramos los estudios Block Your Minds de Santiago, que han tirado varias bandas que han también tenido cierta repercusión en Europa.
Entonces, había expectativas, lo masterizó en Barcelona Rodrigo Gomberov, que tiene un estudio re bueno ahí, que es el bajista de Familia Miranda, una banda clásica de los 90 chilenos. Entonces el disco sonaba bien, teníamos fe, y el Roberto, que es el baterista, que es el que hace a la vez como más de manager en la banda, por decirlo de alguna forma, empezó a tirarlo, ¿cachai? A distintos sellos, mandar el disco. Lo mismo que se hacía antes, si no es muy distinto, lo que cambia son los medios. Tú que estás que antes en los 80, en los 90 se mandaba el demo, el cassette. Se mandaba, claro. Era Hoy más día demoroso. Claro, era más demoroso, más difícil, ¿cachai? Conexión personal, con quién lo recibía y todo, pero era lo mismo, en el fondo, lo cambian los medios. El fondo, la idea es lo mismo. Acá les mandamos el link a varios sellos, y como después de 6 meses, justo pescan a Sony Records. Y para nosotros, quedamos súper sorprendidos porque es un sello increíble. Importante. Es un sello increíble, del cual yo, por lo menos, que colecciono música hace mucho tiempo, que tenía discos del sello, realmente no me podía creer cuando nos llegó la edición. Y nos acaban de llegar hace como 2 días una partida de copias acá a Chile, porque en general el disco es para editarlo en Europa y en Japón, básicamente. A nosotros nos van a mandar 40 copias que son como de regalo por parte del sello, y nos llegaron estos días, así que ahí estamos felices viéndolo. Una edición bonita, un vinilo, chocheando ahí, me imagino. Sí, es un vinilo de color púrpura, Gateful, así que estamos bien ahí. Lo pensamos el viernes en la tocata, o sea, el sábado en realidad era la tocata. Ahí tirar algunas, porque ya hemos vendido, también hay harta gente que se interesó y al tiro nos escribió para comprarlo. De hecho, ayer tuvimos que ir al centro y a juntarnos con varios chicos a hacer la entrega de su disco, mandar varios también para afuera. Y el viernes pensamos ahí tirar otros para la venta, pero bueno, para que sea más personal el tema, pero bueno, lamentablemente se corrió. Pero en diciembre por lo menos tenemos otra posibilidad, si es que no se corre esto para antes. Esperar ahí que salga lo mejor posible, por supuesto, pero no solamente Europa, no solamente Japón, también pasando la cordillera tenemos novedades ahí, pero formato cassette. Sí, en Ruidoteca Records, un sello que se dedica más que nada al tema de las bandas Doom y Stoner Rock, un poco alejado del Space Rock que hacemos nosotros, pero igual se interesó en nuestro material. Bueno. Y nos editó por ahí un cassette que se está ahí vendiendo en Argentina, y él también tiene unos medios y también se está vendiendo en algunas disquerías de Japón. Así que también por ahí estamos contentos. Eso me generó bien... Es interesante meterse al mercado japonés, creo yo. Eso, sí, lo que significa llegar a Japón también, ahí lo potente del estilo musical, o cómo lo ven ustedes. ¿Era un mercado también que querían llegar? Porque, claro, uno se imagina, y lo que va conversando también con músicos, internacionalizar la carrera, se piensa inmediatamente, no sé, Estados Unidos, Europa, como a grandes rasgos. Claro. Pero Japón, ¿cómo lo veían ustedes ahí? El mercado japonés es tremendo, sí. De hecho, muchas bandas como de segunda línea de los 70 de rock americano grande, te hablo, sí, al nivel de Kiss, de ese tipo de bandas, por ejemplo UFO, eran bandas que terminaron al final haciendo toda su carrera en Japón. Lo mismo, por ejemplo, Marty Friedman, el guitarrista de Megadeth, que hace toda su carrera en Japón. Japón es un mercado enorme, tremendo, tan importante como el americano o como el europeo. Lo que pasa es que está un poco más silenciado. Además, también tienen una cultura rockera bastante importante, tienen hartas bandas clásicas, si uno se metiera un poco más ahí en el rock japonés. Tiene hartas escenas clásicas, así que es un público también bastante culto musicalmente. Así que estuvo bueno poder llegar ahí a Japón. También tenemos algunos contactos, especialmente el Roberto, con algunas bandas japonesas, así que por ahí la idea es, si el otro año, poder sacar un split con alguna banda ahí, que split son discos compartidos. En el fondo tú tiras 2 temas tuyos y 2 temas de la otra banda, y así en el fondo ellos pueden abrirse un poco más de mercado aquí en Chile. Cambiando ahí público. En Chile, Sudamérica, claro, nosotros en Japón. Eso es lo importancia del underground, de los split, justamente con ese objetivo, ese intercambio público que tú dices. El trabajo colaborativo, bueno, la unión hace la fuerza, la frase cliché. En el underground es muy importante, porque como generalmente los apoyos estatal o de empresa o de quien sea es nulo, aquí uno tiene que pelearla solo a la contra, y ahí entre todos se va formando una especie de tribu y vamos remando para adelante. Oye, ¿qué mencionas? Con los medios.
con los medios digitales es todo más fácil también. Claro, Vale. ayuda un montón. Ya que señalas eso respecto al apoyo, ¿cómo has visto también el apoyo del público? Porque uno puede ver y ser crítico respecto a lo que pasa con la temática cultural y, bueno, la falta de apoyo que se ha generado en general y de manera transversal para el mundo artístico, de diversas disciplinas, no solamente músicos y músicas. Pero el público, el espectador, el que escucha, el que está en Spotify, el que hace los comentarios, los likes en redes sociales. Hemos hablado en otras oportunidades con diversos artistas también de esta revalorización de las diversas disciplinas artísticas. Si bien también la música nos ayuda un montón y acá podemos ser con cualquier tipo de música, estilo de música, no quedarnos con lo más clásico. ¿Cómo lo han visto ustedes también ahí desde esa vereda, con el apoyo desde la audiencia? Sí, mira, el público de Concepción me parece que es un público en general, por lo menos el que conozco yo, que está ahí de antes de la pandemia, porque como te digo, después de la pandemia no se pudo volver a tocar, siempre lo encontré que era un público muy atrayente para el resto de los músicos de otras ciudades, también para el resto de los artistas, por ejemplo, una compañía de teatro, para un pintor, para un músico de rock. Es súper importante venir a Concepción, porque tiene algo Concepción, ¿cachai? Tiene una tradición que está muy ligada con el arte. La música viene del jazz, así antiquísimo, 40, 50, quizás antes. El teatro, o sea, es una ciudad que tiene un patrimonio cultural, el mismo rock, que está en los 90, los Machuca, ahí después los Emociones Clandestinas, los Santos Dumont, que está en los tres, que fueron también incluso más famosos. Hay una tradición cultural en Conce, entonces siempre al músico de afuera le va a ser atrayente ni al público de Concepción. Y el público de Concepción, por una parte, es bastante, concurre generalmente a los lugares donde hay espectáculos. Generalmente es un público bien universitario y por lo tanto eso lo hace también bien, no un público fome, sino que un público más relajado, aprendido, por decirlo de alguna forma. Sí, eso, más aprendido realmente. Y Conce tiene eso, entonces, y además es un público que juzga, o sea, tú vas y después se te acercan a conversar y dicen, oye, tu banda me parece esto, pero no me gusta esto, ¿cachai? Pero van como con un sentido analítico, muchos a las tocatas de música, por lo menos. Entonces me parece que un público cool el de Conce, y que creo que uno de los mejores públicos de Chile para tocar. Y te digo, no lo digo yo por ser de Conce y de Conce con toda, te lo digo que otros colegas de otros países, ciudades y países incluso me lo han dicho, que han venido a tocar acá, porque nosotros hemos generado harto cambio también, intercambio cultural con bandas de otros países de Sudamérica, que lo hemos podido traer a Conce y al mismo tiempo ellos nos han podido o invitado a tocar afuera, etcétera. Y Conce tiene ese punto con el público, que es único. Claro, es importante ir destacando también esas cosas, y ya que señalabas eso de cómo nos visualizan desde fuera, cuéntanos un poquito también respecto a Francisco, a Vladimir, a Bruno, a Roberto, cómo se va generando también este enganche, el trabajo, bueno, nos comentabas anteriormente lo que ha pasado en medio de esta crisis sanitaria, pero en general, ¿cómo se va desarrollando el diario vivir ahí de los ensayos, ir creando la música? Sí, mira, los ensayos ahora los estamos retomando bastante seguido, porque estamos trabajando en un segundo disco, ¿ya? Entonces estamos ensayando harto y estamos ensayando en la cervecería Fus, que es del bajista de nosotros. Entonces ahí tenemos un espacio donde podemos ir cuando queramos, tenemos todo nuestro equipo allá, y estamos ahí en plena composición de un segundo disco que queremos grabar ahora en marzo, que lo habíamos empezado a trabajar también ya un poco antes de la pandemia y que tuvo que quedar stand-by, pero ahora desde junio, julio estamos inmersos totalmente ahí en el tema del disco, ensayando harto, y esperamos poder entrar a grabar en marzo, que es el plan ideal. Así que con los ensayos bien. Con la pandemia se nos dificultó mucho porque no nos gustaba eso del ensayo virtual y todo eso, nos encontramos súper fome. Encontramos que la música tiene que ser como orgánica entre los tipos que estamos tocando, entonces básicamente no ensayamos. Pero también, como te decía, teníamos un poquito de trabajo adelantado para el segundo disco porque habíamos alcanzado a estar unos meses metidos en la composición. Pero el training no se pierde. No, es como andar en bicicleta, en el fondo, la música. Te volví a tomar una guitarra, a contar con los muchachos y todo fluye al tiro.
como una bicicleta, puedes no andar en 10 años, te subías y andar igual. Oye, Nacho, sí, es importante también destacar eso, ese trabajo que se va dando, lo que pasa antes de ver esta pieza musical, porque muchas veces nos quedamos ahí con el clip, con la canción, con lo que dura ese metraje, pero el trabajo que hay detrás, el tiempo, la inversión, la autogestión en muchos casos, la difusión y como tú señalabas, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2019, poca difusión hicieron también ahí en todo el trabajo que ya habían hecho previamente. Sí, bueno, el disco se empezó a mover solo, básicamente. Bueno, como te decía Roberto, mandó harto, pero por las redes sociales el disco se empezó a hacer, hicimos un video que se llama Elephant, que también circuló, y la banda básicamente se movió sola, y como justo sacamos ese disco antes de la pandemia, el disco la gente lo empezó a escuchar, justo en pandemia, más encima. No lo podíamos tocar en vivo, pero sí el disco ya estaba editado. Sí. Como te decía, justo lo lanzamos aquí en Casa de Salud y en Santiago del Verde René la semana antes del estallido social. Por lo tanto, el disco se movió durante la pandemia, así que eso un poco ayudó, y como te decían, también nos empezaron a salir estas cosas de la edición en vinilo, de esta edición en cassette, por lo tanto, desde alguna perspectiva la banda no estuvo, por decirlo, parada, ¿cachai? Estuvo como haciendo trabajo administrativo, por decirlo de alguna forma. Oye, Nacho, y tú nos señalabas que se nos viene fecha, si bien se postergó la que tenían en Casa de Salud, hay más programación. A ver, cuéntanos un poquito, esperando que todo resulte lo mejor posible y no tengamos mayor inconveniente respecto a lo que está pasando con la pandemia. Sí, mira, el 10 de diciembre tenemos una fecha en el Teatro Bandera con los Slow Voyage, que es otra banda de rock psicodélico angelina, en este caso de Los Ángeles, muy amigos de nosotros la banda, que también acaban de sacar un vinilo nuevo hace unos pocos días. Súper, ahí para que lo sigan también a través de redes sociales, en Instagram, Nacho, me imagino. Bueno, ahí han ido actualizando también lo que ocurrió con esta, lo que se pospone en Casa de Salud, y para estar atentos también cuando es la nueva fecha. Sí, pues ahí estaremos avisando cuando sepamos la nueva fecha de la tocata, así que bueno, hacerse de paciencia nomás, pero ya vendrá, se disfrutará más. Con más ansias ahí esperando ese reencuentro. Nacho Mora, vocalista y guitarrista de Polvos, un gusto que nos hayas podido acompañar acá en Me Quedo en Casa. Uy, uno se pega aquí entre tanto programa en el Me Quedo en Casa, y por supuesto desearles todo el éxito. Muchas gracias a ti, suerte a tu programa, y saludos para todos los que están ahí escuchando el programa. A la gente que va a ir al tocata, sorry, pero bueno, la seguridad de todo está primero, así que estaremos informando ahí cuando se reagenda esta tocata con los Icarus, que era en Casa de Salud. Eso sería. Súper, gracias. Y bueno, y agradecerle a todos quienes están aquí acompañándonos a través de las plataformas de TVU. Por supuesto, sigan acá en compañía del canal de televisión de la Universidad de Concepción.